capítulo 9 de Génesis, vemos que ya Dios, cuando hace el pacto con Noé, le dice que ya todos los seres vivos, tanto plantas como animales, se pueden consumir. Luego vimos, esto es un repaso de algo que ya había comentado, luego vimos, por ejemplo, cuando Dios hace el pacto el antiguo pacto o el pacto de la ley en el monte Sinaí, en la serie de mandamientos que Dios le da, ya el pueblo de Israel tiene que abstenerse de los alimentos impuros, de una variedad de animales que están todos restringidos en el libro de Levítico. Entonces vemos que sí hay cambios. Por ejemplo, a Noé le dice que puede comer de todo, plantas y animales. A Moisés le dice que ya el pueblo tiene que limitarse en su alimentación y le da 613 mandamientos exclusivamente para el pueblo de Israel, bueno, y cualquier otro gentil que por hacerse prosélito se convirtiera en judío, pero básicamente era para la nación de Israel. Y entonces, por ejemplo, si comparamos esa verdad que Dios reveló a través del pacto de la ley y la comparamos, por ejemplo, con las instrucciones que Dios nos ha dado a los miembros, a la iglesia presente, que es el cuerpo de Cristo, entonces vemos como si comparáramos las instrucciones dadas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y las nuestras, hay, por ejemplo, en el capítulo 2 de Colosenses, donde vemos que ya hay una libertad en el sentido de que como la pared de división, que era la ley de mandamientos y ordenanzas, ha sido abolida en Cristo. Entonces vemos como ya los miembros de la iglesia presente no están sujetos a la obediencia del sábado, ni tampoco a limitarse en los alimentos que pueden comer. Incluso hay en unas instrucciones en las cartas que Pablo envió a Timoteo, donde le dice que todo alimento se puede recibir con acción de gracias y que no está límite, es decir, que no hay límite o restricciones mientras el alimento se reciba con acción de gracias y que de todo podemos comer. Entonces sí vemos que además de esto la palabra dispensación hemos visto que está contenida en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3 a los Efesios se menciona que Dios le dio el mensaje al apóstol Pablo. Él comenta ahí que Dios le dio ese mensaje a él a través de que Jesús se le aparece, más o menos está esto en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y comienza a revelarle, a hacerle ciertas revelaciones para que él en primer lugar crea en que él es el Mesías, y posteriormente le da esta revelación sobre la dispensación de la gracia de Dios en la cual vivimos. También en el capítulo 1 de la carta a los Efesios se menciona la dispensación de la completud de los tiempos, y entonces voy a volver a hacer más o menos un dibujo similar al que hice digamos en la lista de videos anteriores, para continuar con la idea de este principio de la recta división, que es en realidad de gran utilidad para que podamos así ir creciendo en el conocimiento de las verdades de Dios, aplicando pues esta distinción que se nos manda a hacer para no alterar el mensaje del Espíritu Santo. Porque veamos que si yo leo, por ejemplo, un texto que esté, digamos, en el libro de Levítico, y pienso que
que está dirigido a mí, entonces yo estaría entonces tratando de obedecer todos los mandamientos dados en este libro. El hecho de que yo distinga cuándo se dieron las instrucciones del libro de Levítico, a quién fueron dirigidas, en qué dispensación, me permite más bien comprender el verdadero mensaje que dio el Espíritu Santo, tomando en cuenta cuándo lo dirigió, a quién lo dirigió. Igualmente en los demás libros, por ejemplo, en los profetas, hay que distinguir cuando leemos un texto de los profetas, cuando está dirigido a nosotros, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pues debemos distinguir que ahora estamos viviendo en la dispensación de la gracia de Dios. Y aunque todos los mensajes de los profetas son para todos los creyentes de todos los tiempos, no quiere decir esto que estén dirigidos a ellos, porque por ejemplo, digamos en el libro de Isaías, básicamente el profeta está enviando su mensaje a los miembros de la nación de Israel. Y entonces, si tomamos un texto y así en forma aislada y decimos, este texto es para mí, es una promesa que Dios me hace a mí específicamente, no estaríamos como realmente interpretando correctamente la palabra. Ocurre a veces que hay verdades que Dios da en dispensaciones anteriores que se aplican para nosotros, porque son verdades, digamos, que cruzan todas las dispensaciones, son como fundamentales. Por ejemplo, que la redención es a través de la sangre de Cristo, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, digamos que Dios es santo. Entonces estas son verdades que no se van a alterar a través de las dispensaciones, pero sí debemos, cuando leamos algún texto que no pertenece, que por ejemplo pertenece a la dispensación de la ley o de la promesa, digamos que pertenece al periodo de los evangelios y el periodo del libro de los Hechos, donde todavía estaban bajo la ley, entonces debemos analizar y decir si se aplica para nosotros. O sea, estas eran verdades que se aplicaban en esa época en que la nación de Israel estaba bajo la ley, pero digamos, si nos preguntamos si son para nosotros hoy, entonces es donde debemos realmente comparar un texto de esa dispensación y verlo con otro texto contenido en los libros que hablan de nuestra dispensación, y vemos si hay conflicto, y si no hay, entonces debemos darle más prioridad a el texto que pertenece a la dispensación, en este caso la dispensación de la gracia de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla de que los gentiles estaban bajo 4 ordenanzas. Por ejemplo, se hablaba de que no podían comer animal que hubiera sido estrangulado o consumir sangre, ni debían evitar la fornicación, y entonces eran en total 4 ordenanzas. Entonces abstenerse de los ídolos, y entonces podríamos pensar si cuando se refiere, por ejemplo, a abstenerse de los ídolos, si nosotros podemos realmente, tomando en cuenta el contexto de estas ordenanzas, podríamos obedecer estas ordenanzas, porque no estamos en una época en que se haga sacrificio a los ídolos de la manera que se hacía en esta época histórica, en que se hacía sacrificio realmente a los ídolos. El libro Génesis, después puse el Éxodo,
después el libro de Levítico, esto lo añadí, porque aquí están, en el capítulo 23 están las fiestas de Jehová, o sea, las fiestas del Señor. Después después del libro de Levítico, puse los profetas, digamos así, profetas. Entre ellos, yo antes ponía el profeta Jeremías. Profetas. Vamos a decir. Y entonces, más o menos, creo que yo puse los evangelios acá. Vamos a ver si se alcanza a ver. Bueno, para continuar, yo continuaba, aquí tengo el borrador, yo continuaba hacia abajo con el libro de los Hechos. Entonces yo continuaba hacia acá, puse acá el libro de los Hechos. Sí, creo que era así. El libro de los Hechos. Y entonces acá yo continué el gráfico, me gustó porque creo que puede ayudar a entender. Continué acá con entonces la dispensación de digamos las epístolas de la prisión, eran epístolas de la prisión. Entonces, para no ponerlas al revés, porque digamos que el sentido de lo que estoy haciendo es así, así, este es el sentido, la orientación. Sería acá epístolas de la prisión, acá, ojalá se alcance a ver. Vamos a poner hasta acá para que se vea. Sería acá y lo continuamos con el sentido así. Este sería acá epístolas de la prisión. Hay que aclarar que en este libro de los Hechos está escrito otro marcador, pero ahorita escribo eso para continuar con el color negro. Acá epístolas de la prisión, ¿cierto? Que van de acá a acá, entendiendo pues el sentido de la flecha. Y entonces ya después yo continuaba con digamos acá, por poner algo, creo que no va a quedar igualito, pero acá quedaría pongamos el día del Señor, pongamos mejor la dispensación del juicio, que es lo que llaman también la gran tribulación. Vamos acá, tribulación, que es más conocida así. Y continuando acá, se la puse muy larga, continuaríamos acá con, bueno, ya nos queda así el Apocalipsis, pongámoslo acá, vamos acá el Apocalipsis. Sí, para que no tengamos que utilizar la última línea. Bueno, Apocalipsis. Apocalipsis. Bueno, aquí en el Apocalipsis hay varias dispensaciones.